Hola, eh, soy Abigail de cuarto A y voy a hablar sobre uno de los autores más conocidos y idolatrados en el teatro del siglo XIX, cambiando del neoclasicismo al romanticismo, y este será Francisco Martínez de la Rosa. Francisco Paula Martínez de la Rosa. Bueno, digamos que este hombre no solo fue un poeta y dramaturgo, sino que también fue un diplomático y político español. Así que empezaré con su vida política y diplomática, luego contaré sobre sus géneros literarios y luego pues hablaré de su obra más conocida, que es La Conjuración de Venecia. Así que comienzo. Francisco Martínez de la Rosa nació en 1787 en Granada, 2 años antes de que iniciara la Revolución Francesa. Y pues viene de una familia adinerada y distinguida. A los 12 años se licenció en Artes en la Universidad de Granada y en 1804 pues se doctoró en Derecho Civil, y a la joven edad de 17 años ya estaba controlando la filosofía moral en la universidad. Se dice que también denunció a los mismos profes por su poca intelectualidad al enseñar. Y bueno, durante las guerras de la independencia fue diputado en Cádiz y firmó sobre la Constitución de 1812. Pero con el regreso de Fernando VII y el restablecimiento del absolutismo fue encarcelado. Fue encarcelado en Francia, pero eso no le dejó de permitir que escribiera sus obras, y una de las más conocidas y más juveniles fue La viuda de Padilla. Bueno, cuando es libre en el trienio liberal, asume el liderazgo de la rama más moderada de los liberales y se encabezó el gobierno como ministro en 1822. Cuando volvió a ocurrir una reacción absolutista de que quiere volver a Fernando a recuperar el poder, él se refugia en Francia por 7 años, en los que escribe una de sus obras más conocidas y la cual voy a relatar mucho después, que es La Conjuración de Venecia. Y bueno, escribió más, sobre todo, no solo esa. Vale, y pues fue llamado por María Cristina, un familiar de Fernando VII, en el que tenía otro pensamiento de pensamiento atrás al absolutismo y volver a un liberalismo. Vale, pues lo llama para formar gobierno entre 1844 y 1845. Fue por ese mismo aspecto, esa forma centrista que tenía él de haber captado en Francia del liberalismo, lo que hizo que le llamara. Así que en ese aspecto él puso en pie un régimen de monarquía limitada y el primer parlamento bicameral en la historia de España. Y bueno, que eso está escrito en el Estatuto Real de 1834. Vale, con ese pensamiento liberal que también nació en Isabel II, hija de Fernando VII, lo llevó para poder contradecir y cambiar la idea de las campañas absolutistas en ese momento sobre el absolutismo. Y bueno, aparte de todo esto, él fue... he tenido una controversia. Francisco fue diputado y embajador de Roma y París. También fue presidente del presidente del Consejo de Estado entre 1848 y
1858 y fue uno de los inspiradores de el Parlamento moderado, algo que dejó otorgado sobre su reinado la reina Isabel II. Y con esto, bueno, él tenía una gran intelectualidad en la que pudo seguir su vida formando parte de la RAE, la Real Academia Española, que presidió entre 1859 y 1862. Al final de su vida, Francisco Martínez de la Rosa no solo fue un prestigioso presidente, sino también fue un prolífico escritor. Finalmente muere en 1862 en Madrid y pues ahí se acaba su historia y ahora comenzaré con cómo se vuelve un escritor. Esto es muy largo. Francisco Martínez de la Rosa fue de la primera generación del romanticismo. Sobre todo se dedicó al teatro, aunque también se dedicó a la poesía y el ensayo. Como uno de los suyos fue el de El espíritu del siglo en 1851. Y bueno, pues sobre todo se dedicó al teatro y pues una de sus obras más conocidas pues fue La Conjuración de Venecia, aunque la poesía no se le daba totalmente bien. Se dice que en algunos de los poemas que creó en Madrid no se demostraba mucho, pero igualmente fue uno de los mejores en su entonces. Y bueno, pues sí. Vale, por último voy a hablar de La Conjuración de Venecia, ya que me la he aprendido, pues la voy a decir. Pues la historia va sobre dos enamorados, un poquito parecido a Romeo y Julieta. Va sobre una historia romántica y de un trágico final. Pues va sobre dos personajes. Los más principales son Ruggiero y Laura, dos enamorados, los cuales al principio de la novela comienza como huyen de la familia de Laura porque no es aceptado Ruggiero, porque saben que su hija puede merecer un mejor partido con dinero. Y pues escapan y se muestra como es un conspirador contra, en el momento que eran los poderosos. Y bueno, relata cómo al final es descubierto por uno de ellos, que es Morosini, que al saberlo lo lleva a juicio y le dicta su muerte, porque al fin y al cabo las personas que iban contra ellos a la horca directamente. Y bueno, pues al haber ya dicho ese relato, pues descubre que es su hijo. Después de esa sentencia descubre que es su hijo y bueno, la historia acaba trágicamente como Laura se desmaya de la tristeza de perder a su hombre y como Rugerio se despide de su padre sin que le pudiera escuchar una petición que les pidió antes de morir y que no dejaban que pudiera cumplir. Y pues finalmente es llevado a la horca y fallece. Aquí acaba mi presentación sobre él, aunque me gustaría también decir algunas cosas sobre. Actualmente tiene un monumento en Madrid que son casi 10 metros en el centro de Madrid, y también hay una universidad que tiene su nombre también, porque él estudió en Madrid y vivió mayormente en Madrid. Y bueno, pues haya terminado mi historia sobre él. Perdón, no me bajé nota por eso. Adiós.